con el abogado que lleva esta causa, que es el doctor Alexis Rambert Ríos. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, lo saludamos entonces porque está ya del otro lado. Buenas tardes, doctor. Acá está el doctor Rafael Villalba Alvarado. Estoy yo, Emil Saramayo. Está Mauricio Kid también aquí en la mesa. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hiciste un introito en la cual, junto con el doctor Gonzalo Maidana, que integramos esta defensa, ¿no es cierto?, en calidad de querellantes, Sí, sí. en una causa en la cual hubieron 2 personas presas durante 3 años y medio siendo oligofrénicos. Tal cual, tal cual. El artículo, y voy a hacer lo más simple posible para poder explicar de qué estoy hablando, porque a veces hablar de incapacidad y derecho, o de hablar de discapacidad y derecho penal, es muy complicado, Sí, así porque es. siempre la discapacidad se ha visto en el ámbito del proceso civil, Exactamente, tal cual. y en penal no. Ujú. Por lo tanto, hablar de penal y derecho y discapacidad es algo muy complejo. El artículo 94 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta establece que cuando hay este tipo de situaciones, toda una serie de regulación. Acá tenemos a 2 personas que in visu, que quiere decir que a simple vista, uno ve que no son dentro de los parámetros en la capacidad como normales. ¿Sí? Tal Y esto cual. lo dejo bien en claro porque por ahí no, hablar de eso también es muy sensible. Los hermanos Segovia son 2 personas que no hablan. Ujú. Y cuando hablan, balbucean. Y cuando balbucean, son incoherencias. Uno tiene el 90% de discapacidad y el Ujú. otro el 95%. Wow. Y nadie se dio cuenta. Ha pasado el doctor Nelson Aramayo Ujú. como juez de garantía número 1, Sí. quien hace el control de legalidad. ¿Qué es el control de legalidad? Es aquel acto en el cual el juez, de manera inmediata, y cuando digo inmediata es presencial, lo ve a la persona y le pregunta sus datos, nombre del padre, de la madre, dirección, cómo se encuentra de salud, cómo se encuentra desde su detención, le avisa que tiene una audiencia enseguida y que debe designar un abogado. La pregunta es, ¿con quién habló el doctor Aramayo si estas personas no hablaban? ¿Quién le responde al doctor Aramayo en el control de legalidad? ¿Quién firma? Esta gente no sabe firmar. Ujú. ¿Quién firma? Bueno, pasado ese control de legalidad, donde el señor juez pone que son personas en perfecto estado, vamos a la fiscal de violencia familiar y de género, Lorena Martínez. Una fiscal que yo le he cuestionado no una vez, innumerables veces. La fiscal de violencia familiar y de género, Lorena Martínez, recibe la audiencia de imputación, le hace conocer el derecho que se le acusa y los hechos. Firman. Ahora, si son oligofrénicos, ¿cómo se iban a defender o cómo iban a comprender de lo que lo estaban acusando? Tal cual. Hay un acto, yo le cuento para la sociedad, cuando a mí me acusan de un delito le preguntan, señor, ¿usted va a declarar sí o no? ¿Cómo hicieron para responderle ese sí o no? Ujú. Señor, ¿usted entiende lo que lo estoy acusando? ¿Sí o no? ¿Cómo hicieron para responderle? Vamos más allá. La defensa oficial, doctora Lorena Babix, Ujú. es oficial, trabaja para el Estado, Sí. cobra un sueldo mensual y le pagan mensual. Ujú. ¿No se dio cuenta al charlar con sus asistidos? Uno, cuando va a entrevistar a una persona presa, que en lo particular es lo que hacemos con el doctor Maidana, y yo en particular nada más eso, uno se da cuenta cuando habla con una persona si hay que pedir junta médica, junta psiquiátrica, si hay que dar algún otro tipo de derivación más que la atención sola. Uno charla con el cliente y el cliente le cuenta en su razón si le asiste verdad al delito o no. ¿Qué quiere decir esto? Si es culpable o no es culpable.
Tal cual. Y le cuenta todos los pormenores y los datos que al entendimiento del cliente ayudan al descubrimiento de la verdad de la causa. ¿Cómo hizo la doctora Babic para hablar con estos chicos? Bueno, sorteado todo esto, vemos cómo se avanza con la investigación. Se le hacen pericias psicológicas. El servicio de psicología de Tartagal miente. Se le hace pericias psicológicas donde lo ponen orientado y en tiempo y espacio. ¿Sabe por qué es eso? Porque son varones. Y me va a disculpar si alguien piensa diferente a mí, pero yo, en honor a la verdad y en honor a mi verdad, no puedo dejar de decir que el feminismo y la ley de violencia de género han destruido en gran parte el sistema del derecho. Por la sola condición de ser varones, se lo ha mirado con el sesgo del varón. ¿Por qué digo esto? Porque ellos están acusados, o estaban, de un abuso sexual con acceso carnal. ¿Sí? Ahora, pasa el servicio de psicología, donde demuestran con una pericia psicológica que ellos estaban ubicados en tiempo y espacio. O eso quiere decir que hicieron los test de Bender, test de la persona bajo la lluvia, etcétera, familia cinética, etcétera, etcétera. Respondieron las preguntas. Porque cuando uno va a una pericia psicológica le preguntan, señor, ¿usted cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Consume? ¿No consume? A ver, cuénteme, y comienza uno. ¿Cómo hicieron para responder a estas personas si no hablan? Bueno, pasado y sorteado eso, llega la época del requerimiento a juicio. Le requieren la causa a juicio. En esa época, el juez vuelve a tener contacto con los imputados para decirle, mire señor, la fiscalía ha pedido su causa a juicio. Tiene 6 días para oponerse, plantear nulidades o tomar las medidas que usted quiera. Y al imputado, a la persona, se lo lleva. Y la persona dice, bueno, está bien. ¿Cómo hicieron para ellos comprender ese acto? Pasa a un juez de juicio. En la audiencia de debate se pide a la Junta Médica y se lo declara inimputable por el doctor Anastasio Gardelli. O sea que el proceso, más allá de estar cargado de error, tuvo mentiras, tuvo lo peor que nos puede pasar, y es corrupción. ¿Sí? Ahora usted me preguntará a mí, ¿y por qué es todo esto? Porque está en el expediente. Cuando se hace la denuncia, la señora Margot Segovia, que es la madre de las 2 personas discapacitadas, perdón, la tía, quien ahora es declarada tutora y curadora de los mismos, hace la denuncia penal. La procuración entiende, ¿sí?, que la doctora Souto iba a ser la que iba a intervenir en la investigación. Este suscripto, junto al doctor Mariana, la recusa a la doctora Souto, porque habían cuestiones que moralmente hacían insalvable que ella investigue, y la causa se va al doctor Miraplex y Ramos Osorio. De manera, sorpresiva, archivan la causa. Y a usted le recordará, porque capaz que hace más civil que nosotros, el fallo Monroe. Vio que la designación de jueces cómo fue. Bueno, hago una equivalencia a ese fallo, donde de manera alarmante, en poco tiempo, archivan la causa. ¿Sí? Y dicen, atento a los fundamentos, pedimos los fundamentos, y nos mandan una copia que dice, desestímese la denuncia. Y los fundamentos nunca se mandaron. Desde ese momento, esta querella siguió pidiendo que manden los fundamentos, que se revisen las situaciones. Se presentó al Tribunal de Impugnación un pedido y nunca respondieron. ¿Cuándo fue eso, doctor? ¿Cuándo se hizo? Mira, me matás con las fechas, pero se pidió todo. Sí, me matás con la fecha. No le digo, hará un año, hará meses. No, hace meses. Meses. Y
A ver, entonces, hace una semana se le pide al procurador de la provincia de Salta, el doctor Galle Castiela, que en honor a la verdad y en hacer justicia, desarchive las actuaciones y designen a otros fiscales que no sea Ramos Osorio ni Miraplex, que desarchive las actuaciones y que investiguen. A Margot, que es la señora que denuncia, no se le tomó ni da declaración testimonial. No se tomó nada. Cuanto por práctica tribunalicia, aunque sea la declaración como imputado se pide. Tal cual. Perdón, como calidad de testigo. Sí, sí. Nada, ¿me entiende? Nada. Y se pidió formalmente, se recibió, tiene cargo el escrito donde se pide, donde se pone y se cuenta que de manera ininterrumpida se ha pedido los fundamentos, se ha pedido que se haga algo, y ese hacer algo nunca se hizo. Yo entiendo que es porque casi toda ciudad judicial en Tartagal se encuentra comprometida. Y ahora, y te digo, ¿cómo debía hacerse esto? Es muy fácil. El primo de esta persona, del apellido Sosa, hijo de la señora Margot, tenía también un problema de discapacidad. ¿Sí? Él tenía esquizofrenia. Entonces, ante la presunción de esta discapacidad, el fiscal Armando Cazón solicita la suspensión de la imputación y le pide medidas al juez de garantía. ¿Sabe quién fue el juez de garantía que le hace el control de legalidad a Sosa y que lo detiene a Sosa y que no quería darle la libertad? Aramayo. El doctor Nelson Aramayo. ¿Y usted sabe quién es el doctor Nelson Aramayo? Es un juez jubilado. Ajá. Que tiene más de 70 años y sigue aún ejerciendo la profesión de juez en su calidad, ¿no es cierto? Sí. Ese es el doctor Nelson Aramayo. Un juez que se encuentra acogido a los beneficios de la jubilación y sigue trabajando. Ahora usted entenderá que el juez Nelson Aramayo no puede seguir siendo juez. No. ¿Por qué? Porque corremos peligro. ¿Y sabe cómo se llama eso? Violación a la seguridad jurídica, que es un principio del derecho. Tal cual, tal cual. Eso es, en resumidas cuentas, el caso Segovia. 2 hermanos oligofrénicos, presos por 3 años y medio, sin que nadie se dé cuenta que son oligofrénicos. ¿Usted cree que son errores o demasiada negligencia por parte del Poder Judicial de Tartagal? No son todos. Hay personas que yo me saco el sombrero y cuando he tenido que felicitarlos, los he felicitado. Pero yo entiendo que acá hay... A ver, Itiviente era muy finito. Y esto ya es una opinión profesional y personal mía. Cuando hablamos de temas de abusos sexuales, en las cuales se encuentran imputados varones, el sistema del derecho cambia. Sí, sí. Y todas las garantías que los tratados y códigos dicen que tenemos, no los tenemos más. Y comenzamos a pelear con presunciones. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace falta? Yo le digo, y no es que fallen, obvio que acá han fallado, por supuesto. Hace falta hacer una revisión a la ley de violencia de género. Cuando se revise la ley de violencia de género, cuando se revise la capacidad de las personas que están a cargo de la Administración de Justicia, cuando entiendan que el doctor Nelson Aramayo ya no puede ser más juez porque es una persona jubilada, y que la doctora Martina, cargado de odio al varón, discriminadora, violenta, no puede ser más fiscal, en Tartagal va a haber otro horizonte judicial. Y no lo digo yo. Usted puede venir con su equipo de producción a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y preguntar si es violenta la fiscal o no. Y se va a llevar sorpresas. En una audiencia de debate hace menos de un año estábamos junto con el doctor Maidana también,
que por ahí, a ver, y esto lo reconozco, si yo no sé cuál será el pensamiento de Milce, es una mujer que está sentada escuchando y preguntando y es periodista de la radio, pero esto lo reconozco, existe la violencia de género, existen los abusos, existen las demás violencias institucionales, económicas, políticas, etcétera. Pero, y también reconozco la lucha que se hizo para poder llegar a esto, pero no por eso, como operador de justicia, tenemos que permitir que la perspectiva de género destruya el derecho. Yo lo dije en una audiencia de debate, que está plasmado eso, no puedo dejar, como operador de justicia y como auxiliar de justicia que soy, dejar que la perspectiva de género destruya el derecho, destruya las formas, destruyan los principios. Y yo le pongo un ejemplo claro. ¿Cuántas mujeres usted conoce presas por haber acusado falsamente al marido? Ninguna. Ninguna, no. O al novio, o al amigo, ninguna. No. ¿Cuántos varones conoce presos denunciados por abusos? Todos. Sí, exacto. No hay ninguno que salve, todos. Ahora, doctor, le hago una acotación y una pregunta. En realidad, creo yo que más bien no tiene que ver con la perspectiva de género, sino más bien tiene que ver con una cuestión de revanchismo. Cuando se llega a estos niveles, no tiene tanto la perspectiva de género, sino una cuestión de revanchismo, me parece a mí particularmente. Pero hay otra cuestión. A ver, la violencia, más allá de que efectivamente la lucha del feminismo ha logrado la consideración de la violencia de género para los casos en los que efectivamente se comprueba que hubo violencia de género, no debe dejar de lado la posibilidad de existencia, aunque sea mínima, pero existencia al fin, de violencia también del otro lado, es decir, de la mujer hacia el varón. Yo sé que son pocos los casos y muchas mujeres se enojan cuando yo lo digo, pero los hay y los conozco. Y he conocido casos de mujeres que maltratan al marido o a la pareja y que los someten a fuerza de voy y te denuncio por violencia de género. Sí, es verdad, o por abuso. O por abuso. Entonces, la justicia es la que tiene la responsabilidad de frenar y equilibrar la balanza, porque lo que vino a hacer la ley de violencia de género es tratar de poner equilibrio en esa balanza, pero no tenderla ni hacia un lado ni hacia el otro. Y acá se la atiende. Lamentablemente. Acá se la atiende. Ahora, también... Yo he dejado, mira, he dejado de transcurrir por los pasillos de familia por eso. Yo no hago desde hace más de 4 años familia, ni civil y comercial, ni nada que no sea penal. Mi única, hoy, mi esmerientación aparte, yo hago penal. De 10 personas que caen al estudio acusados de abuso sexual, 9 tienen un conflicto de familia con su expareja, con chat, audios y demás situaciones, avisándoles que lo van a denunciar si no les pagan. 9, lógicamente también defiendo culpables, por supuesto, ¿no? Sí. Pero tengo en su mayoría denuncias armadas. Yo les traigo a la colación, y ya los voy a dejar tranquilos porque si no yo robo todo el programa. ¿Recordarán ustedes la investigación que hicimos hace una cosa de 3 años con el programa Acompañar? El programa Acompañar era un programa en el cual le daban una ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Sí? Recuerdo que cae un estudio, viene en el estudio una señora de muy escasos recursos a decirme: doctor, yo lo denuncié a mi marido para poder cobrar la contención. Mi marido está preso. Pero es todo falso. Ah, sí, le digo. Bueno, lo defiendo al marido porque era falso. Y cuando me meto a ver el sistema del programa Acompañar, descubro que eran más de 2.000 denuncias truchas en Tartagal. Inventaban nombres, inventaban firmas. Yo lo denuncio en la Justicia Federal, allanan la municipalidad, la imputan a la jefa del programa de ese entonces, suspenden las ayudas económicas estas por un tiempo.
Porque venía, por ejemplo, venía Emilce a la mañana y decía, sí, yo quiero denunciar a Juan Perón porque me golpeó. ¿Qué te hizo? No, me golpeó. Agarraban la guía telefónica, veían Juan Perón, documento y lo denunciaban. Ese era el sistema del programa Compañía. Y la persona que lo hacía recibía una coima de 20.000 pesos por cada programa. Bueno, Tartagal es materia aparte, ¿no? Yo siempre digo que el departamento de San Martín es un país aparte. Sí. Y lo que usted mencionaba sobre el juez Aramayo es una de múltiples irregularidades por las cuales también tiene una serie de denuncias el juez Aramayo. Sí. Que debo decir antes que alguien diga algo, no es nada mío. Yo soy Emilce Aramayo, pero no es nada mío. No, yo como siempre dije, ¿no? Y está escrito del Martín Fierro esto, pero uno le debe respeto al juez, pero cuando el juez inspira respeto. Claro. No podemos tener un juez de más de 40... A ver, no estoy, y esto quiero que quede claro, no estoy en contra de las personas jubiladas que trabajan, para nada, y tampoco de las personas grandes que trabajan, pero este hombre le hace mal al sistema. Y sí, en realidad, doctor, a ver, dejando a salvo, como usted dice, el tema de la edad, de que sea una persona mayor, pero una persona mayor puede ser una persona sabia. Ahora, por supuesto. Si es una hemos persona... tenido a Carlos Fait. Exactamente, justamente, sí. 95 años, no sé cuántos sí. Se terminó retirando, pero el señor... Un salteño encima, un salteño. Salteño, con una mente lúcida,